Esta norma relativamente es reciente, noviembre del 2013, y lo interesante es que introduce nuevos términos, introduce algunas definiciones que quizás no sean motivo de preguntas por el tema de la especialidad, pero son motivo de que ustedes establezcan los conceptos con claridad. En el último examen, en el examen pasado, han preguntado en relación a esta normativa conceptos relativamente fáciles y sencillos. ¿Qué es lo importante en relación a la normativa? Que ustedes establezcan los tipos de esquema, que obviamente han cambiado, que establezcan las indicaciones de cuándo ampliar un esquema del tratamiento, no solamente para las formas pulmonares o extrapulmonares, o las indicaciones en relación a exposición. La normativa actual establece, por ejemplo, lo contemplado en lo que puede ser controversial, los recién nacidos expuestos con madres con tuberculosis o madres con coinfección, con VIH o tuberculosis, inclusive hasta con hepatitis tipo B. Los llamados expuestos en relación a grupos de riesgo, ¿no? Las poblaciones privadas de su libertad, los trabajadores de salud. Y lo otro en relación a las formas en las que se amerita tratamiento concomitante con corticoterapia, que ha sido motivo de pregunta en el último examen. Entonces veamos. Esa es parte siempre, la epidemiología es importante porque nos orienta a cómo estamos en el panorama nacional y seguimos siendo, pues, tristemente célebre, quinto lugar en incidencia a nivel de América, ¿no? Mira, luego de Haití, Surinam, Bolivia y Guyana. Tenemos centrado en los departamentos de Lima y en la provincia constitucional del Callao la mayoría de casos. Lima y Callao, 54% de casos de las formas de tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis vamos a hablar principalmente, independientemente de la afectación anatómica, de las formas, digamos, sensibles de la tuberculosis, sensible. Cuando hablamos de sensibilidad, queremos establecer que es básicamente al núcleo básico. Recuerdas que el núcleo básico es isoniazida más rifampicina. El núcleo básico, entonces cuando tengas un reporte de sensibilidad, te van a establecer principalmente a las drogas llamadas de primera línea. Vamos a verlo con detalle, solo a modo de introducción. Las formas llamadas MDR, que va a ser básicamente resistente a este núcleo básico, que es la isoniazida y la rifampicina. Y mira, las formas llamadas XDR, extremadamente resistente. El concepto es que sea resistente al núcleo básico, a una fluorquinolona y a un parenteral de segunda línea. ¿Sí? XDR quiere decir que sea resistente al núcleo básico, que tú ya sabes es isoniazida y rifampicina, que sea resistente a una fluorquinolona, como levofloxacino, como moxifloxacino, y que sea resistente a un parenteral de segunda línea. Pero mira el gráfico, tú te orientas en los porcentajes. Si te preguntan, obviamente, el departamento que reporta mayor cantidad de casos sigue siendo obviamente Lima. Pero mira importante, cuando te pregunten incidencia, mira, el departamento que reporta la mayor incidencia es Madre de Dios, Madre de Dios. No te confundas con el número total de casos, que sabes que es incidencia más prevalencia en relación a la tasa de incidencia, que son los nuevos casos. Madre de Dios, ¿sí? Y a veces, muchas veces, tenemos el desconocimiento de que en estas zonas puede haber tantos casos nuevos de tuberculosis. Y el departamento que reporta la menor incidencia es Cajamarca. Según esto, es una presentación de acceso libre que es del Ministerio, entonces son datos confiables, son datos normativos. Nuevamente, el departamento más importante en número de casos totales sigue siendo Lima, que hay, no solamente para las formas sensibles, sino también para las formas de MDR y XDR, pero el que tiene el reporte de mayor incidencia es Madre de Dios, y el de menor incidencia es el departamento de Cajamarca. Definiciones. Es importante porque siempre la disyuntiva en el tratamiento, si ustedes han tenido pacientes, es lo que las normas anteriores contemplaban, que para el inicio del tratamiento teníamos que demostrar la evidencia del bacilo.
demostrar la evidencia del bacilo, ¿no? Y eso era un problema, porque tú bien sabes que existen muchas formas que son pausibacilares. Entonces, eso involucraba una demora en el tratamiento, la posibilidad de que tu paciente sea MDR, la posibilidad de que se condicione una mayor agresividad de la forma clínica. La norma actual establece que tú puedes diferenciar en los llamados frotis positivo y frotis negativo. Frotis positivo y frotis negativo. Es decir, que ya no es necesario el contexto anterior donde tú evidencies la presencia del bacilo para que tú inicies tratamiento. O sea, contexto clínico, contexto epidemiológico y contexto radiológico, tú puedes, obviamente, avalado por el programa, puedes iniciar terapia llamada antituberculosa o si quieres alguna otra forma terapia específica. Veamos. Casos probables, síntomas y signos subjetivos siguen siendo, esto hablando en relación, cuando no nos aprecien ningún tipo de comentario, nos estamos refiriendo a las formas pulmonares, obviamente, ¿no? Síntomas y signos subjetivos. Se debe administrar tratamiento, lo que mencionábamos, y lo vamos a diferenciar también en casos según localización de la enfermedad. El gran grupo, las formas pulmonares, versus, o el segundo grupo, las formas extrapulmonares. Mencionábamos tuberculosis pulmonar con frotis positivo, tuberculosis pulmonar con frotis positivo. Este es algo normativo nuevo porque tradicionalmente nosotros lo describíamos en relación a una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Todavía eso sigue siendo de alguna otra forma vigente, pero va a ser reemplazado por estos términos, ¿no? Tuberculosis pulmonar frotis positivo y tuberculosis pulmonar frotis negativo. Frotis negativo. A su vez, esta forma, en una forma se subdivide en tuberculosis pulmonar frotis negativo y cultivo o prueba molecular positiva. Tuberculosis pulmonar frotis positivo y cultivos negativos. El contexto real, tienes muchos pacientes que tienen la clínica, tienen la radiología, tienen la epidemiología, tu baciloscopía es negativa. Actualmente, toda presunción diagnóstica de tuberculosis tienes que realizarle una prueba de sensibilidad. Eso es una diferencia marcada e importante en relación a las normativas anteriores, que esperábamos una falla o un fracaso al tratamiento de primera línea para recién pensar en la posibilidad de una forma de resistencia asociada principalmente a multidrogoresistencia. Ahora no, las pruebas de sensibilidad son universales. Extendiéndose ese concepto, entonces podemos tener lo mencionado, ¿no? Frotis negativo y cultivo o pruebas moleculares positivas. Tuberculosis pulmonar sin frotis de esputo, no ha sido posible lograr una muestra de esputo que podría pasar en algunas zonas de nuestro país con relativa frecuencia. Entonces, otra forma es relacionada, ya lo habíamos comentado, a la sensibilidad a medicamentos por pruebas convencionales. Cuando te hablen de pruebas convencionales, tú vas a orientarte a 2 conceptos. Existen las llamadas pruebas. Cuando hablamos de pruebas de sensibilidad, nos estamos refiriendo a aquellos procedimientos en donde van a determinar la existencia o no de multidrogoresistencia, de XDR, o si es una forma sensible. Existen diversas pruebas. Hay algunas pruebas llamadas, así como en VIH, pruebas rápidas, igual. Acá vamos a tener pruebas de sensibilidad rápidas, ¿ya? La idea es, ustedes siempre recuerden que desde pregrado, el concepto con el diagnóstico de tuberculosis era que los cultivos demoran en el tiempo. Eso sigue siendo, ¿no? El cultivo clásico, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Lowenstein-Janssen, ¿no? Demora en promedio 4 semanas. Entonces, ese contexto de tiempo en la demora ha hecho de que surjan pruebas llamadas de sensibilidad rápidas. Pruebas de sensibilidad rápidas, que como su nombre lo indica, establecen una menor cantidad de tiempo, en promedio hasta 2 semanas, y son diversas. Eso vamos a verlo más adelante. En base a eso podemos determinar que las formas, en base a su sensibilidad, las formas sensibles, formas de tuberculosis pansensibles a toda la primera línea, entendiéndose principalmente al núcleo básico que es isoniazida y rifampicina, las formas multidrogoresistente, MDR, resistencia a isoniazida y rifampicina, y las formas llamadas XDR
o extensamente resistente. Con resistencia mencionábamos hay el núcleo básico, que es isoniazida, rifampicina, a una fluorquinolona, que puede ser levofloxacino o moxifloxacino, y a un parenteral de segunda línea, por ejemplo, capromicina, kanamicina y amicacina. ¿Sí? Esa es la definición de XDR. Resistente al núcleo básico, isoniazida y rifampicina, a una quinolona, que puede ser levofloxacino o moxifloxacino, y a un parenteral de segunda línea, que en este caso capromicina, kanamicina y amicacina. Vamos a verlo, ¿ya? A su vez existen otras formas de drogoresistencia. Si es resistente a un solo medicamento, ¿no?, va a ser las formas monoresistente, que puede ser, por ejemplo, la prueba de sensibilidad te informe que es resistente solo a isoniazida, monoresistente, que es resistente solo a rifampicina, monoresistente, o que fuera a piracinamida o etambutol. Cuando es solamente a una de estas drogas, es monoresistente. Y poliresistente se entiende a dos o más, pero sin criterio de multidrogo resistente. Por ejemplo, del núcleo básico, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y el parenteral de primera línea, que es streptomicina. Si te reportan, por ejemplo, que sea resistente piracinamida, etambutol, estamos en el contexto de poliresistente. Que te reporten isoniazida y piracinamida, isoniazida y streptomicina. Que no contemple las dos drogas del núcleo básico, pero que sean dos o más. Ese es el concepto de poliresistencia. Otros conceptos en relación a lo que puede ser motivo de confusión cuando tú diferencias los fracasos, si hablamos de formas sensibles o si hablamos de multidrogo resistente. Lo importante de todos estos conceptos es que recuerdes esto. ¿Cómo definimos fracaso? Entonces, ya establecí mi posibilidad, vamos a ver mi método de diagnóstico, la duración, pero ¿cómo definen la normativa? ¿Cómo define el fracaso? Baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento. A partir del cuarto mes del tratamiento para las formas sensibles. Baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes. Eso va a ser diferente para MDR y XDR. Entonces, el paciente que a partir del cuarto mes en tratamiento de formas, por ejemplo, pulmonares, que sea sensible y tenga un cultivo o una baciloscopía positiva a partir del cuarto mes, eso es una definición de fracaso. Lo otro que se considera la definición de abandono. Abandono es aquel paciente que descontinúa el tratamiento por 30 días o más. 30 días o más. Ese concepto es parecido a lo que es en VIH. La definición de abandono targa es que el paciente no acuda a sus controles por más de 30 días o más. ¿Sí? Ustedes eso lo vieron en VIH. Lo mismo pasa para las formas sensibles de tuberculosis. Consideramos abandono cuando 30 días o más descontinúa el tratamiento. Entonces no te olvides, fracaso, cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes y la definición de abandono. En el caso de las formas MDR o XDR, ya las definiciones de fracaso y abandono son algo diferentes. Vamos a ver, no, abandono sigue siendo similar a lo anterior. Fracaso es diferente porque introducen dos conceptos que son importantes. La conversión y la reversión. ¿Ya? Entonces, en las formas MDR y XDR, obviamente el tratamiento va a ser mucho más prolongado. ¿Cómo definimos fracaso? Paciente que no logra conversión bacteriológica al sexto mes. Paciente que no logra conversión bacteriológica al sexto mes. Entonces, ¿qué es conversión bacteriológica? Conversión quiere decir que el paciente tiene 2 o más cultivos negativos después de haber tenido un cultivo positivo en un intervalo mayor de 30 días. ¿Se entiende? De nuevo, estamos definiendo fracaso para las formas MDR y XDR. Tú ya sabes que fracaso para las formas sensibles
es baciloscopía cultivo positivo a partir del cuarto mes. Para XDR y MDR introducen el concepto de conversión. Conversión bacteriológica quiere decir que yo tengo dos cultivos negativos con un intervalo de diferencia de 30 días entre sí, después de haber empezado el tratamiento con un cultivo positivo. Eso se define como conversión bacteriológica. Por ejemplo, el paciente inicia en enero, una forma de MDR, en enero empieza el tratamiento, cultivo positivo. Al sexto mes yo tengo que evaluar el concepto. Paciente que no ha logrado, al sexto mes tengo mi primer cultivo, está negativo. Espero un mes, 30 días. A fines de junio, mi segundo cultivo está negativo, dos cultivos negativos con una diferencia de 30 días, eso es conversión. Si no ha logrado eso, eso se llama fracaso. El otro concepto es reversión. Reversión es lo anterior, o sea, el paciente estuvo en conversión, o sea, tenía dos cultivos negativos y de pronto el cultivo se positiviza o hace un cultivo positivo también con dos cultivos con una diferencia de 30 días entre sí. Eso es reversión. La reversión sucede o se precede de una conversión, ¿ya? Con ejemplos lo vamos a ver, pero el concepto de repente es un poco engorroso. Entonces, ese es el concepto para fracaso. Y abandono sigue siendo la 30 días consecutivos o más que descontinúa el tratamiento. Sintomático respiratorio, la definición es invariable de las normativas anteriores, persona que presenta tos y flema por 15 días o más. Sintomático respiratorio, persona que presenta tos y flema por 15 días o más. Pero acá hay algo muy importante. Sintomático respiratorio esperado en tu centro hospitalario, en tu puesto de salud, en tu hospital. Se espera identificar 5 sintomáticos respiratorios por cada 100 atenciones en mayores de 15 años. O sea, del número total de tus atenciones, este es el porcentaje. 5 sintomáticos respiratorios por cada 100 atenciones en mayores de 15 años. Esa es la definición epidemiológica de sintomático respiratorio esperado. Sintomático respiratorio, persistencia de tos y flema por 15 días o más. Sintomático respiratorio esperado, 5 sintomáticos respiratorios por cada 100 atenciones en mayores de 15 años. ¿Ya? Nuevamente, para que no lo olvides. Esto es parte de lo que se agrega, pero se va a desarrollar en el concepto cuando veamos infecciones en pediatría, ¿no? Inclusive lo van a hacer en las clases de pediatría, pero es importante para que tú ya lo manejes. Siempre ha sido de alguna forma controversial el diagnóstico de tuberculosis infantil, ¿no? Recuerda los criterios de Toledo, que ya no se utilizan. La norma establece que para las formas infantiles, estableciéndose el grupo menos de 15 años, tú vas a tener dos conceptos. Tuberculosis infantil confirmada, baciloscopía o histopatología, ¿ya? Eso no ha variado. Y las formas infantiles probables, 3 de los siguientes 5 criterios: clínico, contacto, PPD, radiografía y otros exámenes auxiliares, PCR, interferones. 3 de esos 5 criterios te da el diagnóstico de tuberculosis infantil probable. Clínica, contacto. El contacto tiene que ser una forma activa. Por ejemplo, si el niño, un familiar, mamá, papá, hermano, tiene la tuberculosis en formas activas, ¿no? Clínico, contacto, PPD, vamos a verlo, los valores, radiografía y otros exámenes auxiliares. Nuevamente, conversión y reversión. Conversión, 2 cultivos negativos consecutivos con intervalo de 30 días después de tener un cultivo positivo. Y reversión, luego de una conversión, vuelve a presentar 2 cultivos positivos consecutivos tomados con un intervalo de 30 días.
Eso es válido para las formas MDR y XDR. Recuerdas que establecimos que el fracaso se determinaba cuando a partir del sexto mes yo no había obtenido una conversión, o a la inversa, ¿no? Había obtenido una conversión y luego el paciente había realizado reversión bacteriológica. ¿Ah? La otra forma importante es lo que introduce en el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de las llamadas formas latentes. Ustedes, cuando el concepto de tuberculosis es el típico ejemplo de las infecciones versus las enfermedades, ¿no? La infección es la que tenemos todos nosotros en su forma latente, en su forma controlada por nuestro sistema inmunitario. La manifestación clínica o el deterioro de la inmunidad o de diversas posibilidades hace de que estas formas latentes tengan actividad. Eso se determina ya la enfermedad tuberculosa. Ese es el ejemplo típico para las reactivaciones, que es muy importante, por ejemplo, en lo que vemos en inmunodeficiencias, por ejemplo, en infección por VIH. Diagnóstico de tuberculosis latente. ¿Qué empleamos? La normativa establece la prueba de PPD, ¿no? La tuberculina. Y en concreto, la medida para considerar la prueba positiva: 10 milímetros en pacientes que no tengan inmunodeficiencias. 10 milímetros en pacientes que no tengan inmunodeficiencias. 5 milímetros en VIH o inmunodeficiencias, desnutridos, terapia inmunosupresora, neoplasias, pacientes con diabetes mellitus no controladas, enfermedad renal crónica, pacientes trasplantados, hematológicos o pacientes trasplantados de órganos sólidos. En ellos, en esa situación, se considera como una inmunodeficiencia o un inmunocompromiso y el valor va a ser menor. Va a ser, para el diagnóstico de tuberculosis latente, 5 milímetros. Y en inmunocompetentes, 10 milímetros. Tengo el diagnóstico de esas formas llamadas tuberculosis latentes. El contexto clínico puede estar presente o no. En la mayoría de los casos son personas asintomáticas. ¿Qué le tenemos que realizar? ¿Cuál es el tratamiento o el seguimiento? Este concepto es nuevo. Terapia preventiva con isoniazida, TPI. Es lo que la norma anterior establecía como profilaxis con isoniazida. Eso ha cambiado. Ese concepto de profilaxis ha sido reemplazado por el concepto de terapia preventiva con isoniazida. Eso es lo que anteriormente se denominaba profilaxis con isoniazida. Indicada en personas con tuberculosis latente, ya hemos visto en inmunodeficientes menos de 5 y en inmunocompetentes 10 milímetros. La indicación en algunos grupos de riesgo va a estar a cargo del médico consultor. ¿Qué administramos? Administramos obviamente isoniazida, mayores de 15 años, 5 miligramos por kilogramo por día, máximo 300 miligramos. Recuerden que la isoniazida viene de 100 miligramos. Y menores de 15 años a 10 miligramos por kilogramo. Duración. En pacientes no VIH, 6 meses diario, lunes a domingo. Y en pacientes VIH, 12 meses diario, lunes a domingo, más suplemento de piridoxina 50 miligramos por día. Bueno, nuevamente, tengo mi diagnóstico de tuberculosis latente. ¿Qué le voy a administrar? Le voy a administrar isoniazida. Si el paciente es VIH, le voy a dar isoniazida por 1 año, diario, por 12 meses. Así haya tenido o no tuberculosis. ¿Ya? Eso es importante también. Paciente VIH va a recibir isoniazida por 12 meses, diario, más suplemento de piridoxina 50 miligramos por día. Paciente no VIH, inmunocompetente, va a recibir también isoniazida, pero por 6 meses. Por 6 meses, también de lunes a domingo. Ese es el tratamiento de la tuberculosis llamada latente. Y lo que está realizando es terapia preventiva con isoniazida.
terapia preventiva con isoniazida. Entonces, ¿cuáles son los grupos importantes? A quienes deben recibir la terapia preventiva con isoniazida. Obviamente, en el que hayas descartado, una cosa es el contexto de la infección, que hayamos descartado la enfermedad, porque ellos iban a recibir tratamiento en el esquema establecido por la normativa. Esto es prevención, o lo que anteriormente se denominaba profilaxis. Menores de 5 años que son contactos de caso índice con tuberculosis pulmonar, en ellos, independientemente del resultado de la osciloscopía, del caso índice y del resultado del PPD del menor. O sea, menores de 5 años, contactos, van a recibir terapia preventiva con isoniazida. Personas entre 5 y 19 años con PPD igual o mayor a 10 y que son contactos de un caso índice con tuberculosis pulmonar, 5 a 19 años. Personas con diagnóstico de VIH, mencionábamos, independientemente del resultado del PPD. ¿Por qué? Porque recuerda que dependiendo de la inmunodeficiencia, el PPD puede ser en un VIH 0. Está en una situación de alergia transitoria quizás, pero el PPD no me establece en ese grupo la exposición previa o la magnitud de esta. Es por eso de que en ellos, independientemente del resultado del PPD, tú le inicias tratamiento preventivo con isoniazida y ya sabes que es por espacio de 1 año, más piridoxina, ¿sí? Conversión reciente, que puede pasarnos a personal de salud, por ejemplo. Conversión reciente, estableciéndose la temporalidad menos de 2 años. Me hice un PPD en enero y me volví a hacer un PPD en junio y establezco de que ha variado. En ese contexto, trabajadores de salud y en personas que atienden a poblaciones privadas de libertad, también tenemos que recibir terapia preventiva con isoniazida. Nuevamente, porque esto es bastante frecuente cuando ustedes ingresan a su labor asistencial, ¿no? Cuando he sido interno, hemos sido internos. Me miden el PPD en enero. Mi PPD estaba en 4 o 5, por decir. Y pasé medicina, pasé emergencia, me miden mi PPD en junio, julio, y está en 12. En espacio de 6-7 meses ha variado, ha habido una conversión. Tengo que recibir terapia preventiva con isoniazida. Como soy inmunocompetente, tengo que recibir isoniazida por espacio de 6 meses, ¿sí? Y obviamente el médico tratante evalúa otras condiciones que son especiales, ¿no? En relación a los grupos de riesgo que ya habíamos mencionado, enfermedad renal crónica, neoplasias, enfermedades hematológicas, terapias prolongadas con corticoterapia o inmunocompromiso, enfermedades por exposición, silicosis, diabetes mellitus principalmente descompensado, ¿no? Y así, entonces lo importante es que ustedes establezcan que cuando les mencionen TPI, en relación a la normativa, es terapia preventiva con isoniazida. El diagnóstico de tuberculosis latente, PPD, prueba de tuberculina, más de 10 en inmunocompetentes, más de 5 en inmunocompromiso. Que le administro isoniazida en VIH por 12 meses y en no VIH por espacio de 6 meses. Entonces, el personal de enfermería, esto es importante porque la entrega del tratamiento, ¿no? En no VIH es semanal y a los VIH le damos en forma mensual. ¿En quiénes nos indica? ¿En quiénes TPI nos indica? Contactos de casos de tuberculosis resistente, obviamente a isoniazida, o MDR. Personas que han recibido anti-TB excepto VIH. Y antecedente de hepatopatía crónica o daño hepático por isoniazida, ¿no? Recuerda que uno de los efectos secundarios o las reacciones adversas medicamentosas más frecuentes por isoniazida es compromiso hepático, ¿no? En esos casos no se administra terapia preventiva con isoniazida.